¿Quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y seguramente Saúl, cuando fue escogido, cuando fue elegido por Dios, él no se esperaba justamente que su corazón lo iba a engañar. Él iba a ser justamente engañado por su propio corazón. Y muchos de nosotros no estamos exentos a no ser engañados por nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, es lo que dice el profeta Jeremías. Entonces, ten mucho cuidado, qué es lo que te está dictando tu corazón hacer, qué es lo que te está dictando tu corazón decidir, porque mucho de lo que tú estés decidiendo, a través de un corazón no correcto a los ojos de Dios, puedes caer justamente en desacierto, en pecado. Vamos a leer la vida de Saúl. ¿Qué fue lo que le lleva justamente a no hacer justamente lo que Dios le había dicho? Cuando Dios te demanda a ti algo, dice que lo hagas totalmente, no parcialmente. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, versículo 1, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Cómo tiene que estar nuestra actitud hoy? Atentos a las palabras de Dios. Sigo leyendo, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, hiere a Amalec y destruye algunas cosas. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Destruye todo lo que tiene. ¿Qué es todo? Todo. Sigo leyendo. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Realmente fue muy específico Dios en el mandato. Tenía que matar a todo Amalec, todo, sin dejar a nadie vivo. ¿Esa fue la orden de quién? ¿De Dios a quién? Al rey Saúl. Aquí lo importante sería, si tú lo quieres aplicar a tu vida, ¿qué es lo que Dios te ha dicho que saques de tu vida, que te está hoy lastimando, que te está no permitiendo crecer, que te está no permitiendo escuchar su palabra, que te está permitiendo el no obedecer? ¿Qué es lo que Dios ya ha tenido que quitar de tu vida? ¿Qué pecados hoy mantienes en tu vida? La mentira, el rencor, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el alcohol, el cigarro, el juego, las malas palabras. ¿Qué es lo que Dios ya te dijo que saques de tu vida y que te consagres a Él? El título de la predicación es Conságrate en obediencia. Conságrate en obediencia. Dios está siendo muy reiterativo en que esta iglesia, Agua de Vida, y cada congregante, cada miembro de Agua de Vida sea obediente, no parcialmente, que sea obediente en todo, en todo. Y aquí dice claramente lo que Dios demandó a Saúl, lo que tenía que hacer. Versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar Sur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí estaba bien. Pero vean lo que dice a partir del versículo 8. Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿A los ojos de quién? A los ojos del pueblo, no a los ojos de Dios. Y muchas veces tu vida está justamente haciendo eso. Haces cosas que a tus ojos piensas que están bien, pero si tú lo filtras a través de la palabra, las cosas tornan otro color diferente. El problema es que muchos no están leyendo, muchos no están meditando, muchos están alejados de la palabra y por eso su vida está en decadencia, como una espiral que va hacia abajo. ¿Y todo por qué? Porque no han oído atentamente las instrucciones que Dios ha dado justamente a cada uno de nosotros. O somos necios, o hay rebeldía, o simplemente no queremos hacerle caso a Dios. Pero por ignorancia no lo es. Porque muchos de los que están aquí el día de hoy conocen justamente la luz, conocen la verdad, conocen la palabra. Entonces por ignorancia no puede ser. Decía en la mañana, había mucha distracción en la mañana, mucha gente llegó a platicar prácticamente. En lugar de estar poniendo atención acá, llegaron a platicar. Y eso de verdad está el pastor. Yo les decía que guardaran silencio, que pusieran atención. Tú viniste con un propósito de escuchar a Dios, no de escuchar al que está al lado. Tú vienes a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué quiere el enemigo? Hoy están discerniendo los espíritus que están moviéndose en la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Y uno de ellos es la desobediencia. Otra es la distracción. Y tú le vas sumando varios pecados que se están presentando en la iglesia. Y eso está contaminando justamente el lugar santo que es apartado para Dios. Entonces, hoy creo que tienes que meditar tus caminos. ¿Qué estás haciendo hoy con respecto a la obediencia con Dios? ¿Qué parte no has entendido que tienes que dejar en tu vida para que no estés lastimando tu relación con Dios? Entonces, a los ojos de Saúl y a los ojos del pueblo pensaron que dejar lo bueno y perdonar la vida del rey era bueno a los ojos de Dios. Y no, era bueno a los ojos de ellos. Justamente el mismo problema que pasó con Eva. Todos los árboles del huerto eran buenos a la vista, pero había uno que Dios especificó: el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Eva fue engañada porque ese árbol era agradable a los ojos de ella, pero no a los ojos de Dios. Ten mucho cuidado de estar caminando pensando que tú estás bien, pensando que lo que tú estás haciendo, pensando que lo que tú estás decidiendo está bien para ti. Pero pregúntale a Dios si realmente Él está contento, está complacido con lo que tú estás hoy decidiendo o haciendo. Si la respuesta es no, creo que Dios se complazca con lo que estoy haciendo, entonces dejo de hacerlo. Porque yo quiero hacer todo aquello para que Dios se complazca. ¿Quién dice amén? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Si lo ponemos a nuestros tiempos, es justamente lo que pasa con el corazón del pastor cuando ve que una iglesia no está caminando en el orden de Dios. Hay tristeza, hay dolor. Y bajamos de nivel. ¿Qué sientes cuando tu hijo no te obedece? ¿Qué sientes cuando tu hijo tú ves que se está perdiendo en una y en otra cosa, y en un pecado y en otro? ¿Qué sientes como padre? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Con ganas de que te invite a la fiesta? Porque cuando el hijo comienza, más bien, cuando el padre comienza a permitir ser invitado a la fiesta del hijo, cuando sabe que está en pecado, ya se acabó todo, no hay más que hacer.
porque el padre lo está consintiendo, el padre lo está permitiendo. Pero si el padre está hoy siendo un límite en la vida de los hijos de no hacer las cosas que ellos quieren, eso es bueno. Eso es bueno. Y cuando el padre ve que sus hijos no están haciendo o no están poniendo por consejo los consejos del papá, viene tristeza en el corazón del papá. Viene desánimo, desaliento, tristeza, distracción. Y al final, ¿quién ganó? Al final, ¿quién ganó? Satanás. ¿Por qué es lo que quiere Satanás? Que esa familia esté distraída en las cosas de Dios. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. O sea, ya había levantándose un monumento Saúl. ¿Con qué propósito? A veces el ego nos gana, el orgullo nos gana. Quitamos a Dios y nos ponemos nosotros. Ya Dios no es importante para nosotros, yo soy el importante. Y cuando tú quitas a Dios de su lugar, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque tú ya conoces, porque tú ya sabes que el lugar de Dios es único y es solamente para Él, para nadie más. Para nadie más. Tiene que ser un lugar exclusivo, único, santo, reverente para Dios. Y ya había caído en orgullo. Saúl dijo: yo me voy a dar un monumento, me voy a levantar a alguien yo mismo para que la gente me adore, para que la gente me ame, para que la gente me reconozca. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se había hecho eso? ¿Cuál es el engaño? ¿O cuál es el peor engaño? Que yo piense que estoy bien cuando no estoy bien a los ojos de Dios. Ese es el peor engaño. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. ¿Qué veía Samuel y qué veía Saúl? ¿Qué ve Dios y qué ves tú? Hay una gran diferencia. Y hay que filtrar justamente hoy todo a los ojos de Dios. Examíname, Señor, mis más íntimos secretos del corazón, porque no quiero ser engañado por mí mismo. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec le han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿De quién fue la responsabilidad? ¿Del pueblo o del rey? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del pastor o de las ovejas? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del papá o de la familia? ¿De quién es responsabilidad? ¿De la cabeza de la casa o los hijos? Porque es muy fácil aventar justamente la pelota a alguien más o mirar ¿qué? La paja del hermano y no ver nuestra propia viga, ¿cierto? Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor. El pueblo fue el culpable, yo no. Versículo siguiente: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Híjole, qué fuerte cuando Dios tiene algo que decirte domingo a domingo. Él está declarando su voluntad, está hablando su voluntad, está diciendo su postura. ¿Y qué es lo que Él está demandando justamente de esta iglesia y de cada uno de nosotros? Y si Dios está siendo reiterativo en una y otra lo mismo,
es que Dios realmente no está viendo más que rebeldía en nosotros. Porque si Dios ya tiene tiempo hablando de obediencia, es porque falta todavía que haya más obediencia en cada uno de nosotros. Ha sido pocas veces en 10 años, casi 11, que ha sido reiterativo Dios en algo como esto. Obediencia. Obedéceme. Y respondió y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Entre todos los pecadores del mundo, a ti te escogió Dios, a ti te eligió Dios. Entre todos los hombres de la tierra, tú fuiste elegido por Dios. Tú fuiste ungido por Dios. ¿Quién lo cree? Porque también es otro tema. Tal vez tienes mucho tiempo caminando con el Señor no creyéndote ungido o no creyéndote escogido por Él. Y esa es otra cosa, porque entonces estamos hablando de una falta de fe. Es que yo me siento indigno. Todos somos indignos a los ojos de Dios, porque todos somos pecadores. Pero por eso Cristo murió en la cruz, para que Él cargara con todos los pecados, mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo no me siento indigno, me siento perdonado. ¿Y dónde Dios me puso? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí me sentó el Señor. Ahí estoy sentado yo. ¿Y tú dónde estás? Tenemos que aprender quiénes somos y qué somos delante de Dios. Si somos hijos, Él es nuestro Padre. Y el cielo, nuestra casa. ¿Quién lo cree? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hallales la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Si Dios te dice que estás mal y sigues pensando que estás bien, ¿cómo se llama? Orgullo, necedad, rebeldía. Hay que tener justamente un corazón humilde para reconocer nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. Si tú no llegas al punto de decirle: Señor, perdóname mis pecados, reconozco que soy un pecador y que sigo ofendiéndote, has caído en orgullo. La gran diferencia entre David y Saúl, si tú ves a la luz de la Biblia, David cometió grandes pecados, muchos pecados en comparación con Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? Que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Cada vez que David pecaba, ¿qué hacía David? Se arrepentía, y venía de un arrepentimiento genuino, no era remordimiento. Dice, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De este versículo, justamente 21, ¿de qué estamos hablando? Y eso es, de verdad, un problema hoy de algunos creyentes, la falta de discernimiento. No puedes discernir, no puedes decir que tú quieres ofrecerle pecado a Dios. Quieres ofrecerle sacrificios, fuegos extraños a Dios, animales enfermos a Dios. ¿No tienes discernimiento? Si tú acabas de transar a tu hermano y sacas el 10% de esa tranza y quieres traérsela al Señor, eso es pecado. Si estás robándole a tus clientes, a tus pacientes y traes ese 10% a las manos para el diezmo, estás pecando, estás ofreciendo fuego extraño a Dios.
Si tú como abogado estás llevando casos y estás defraudando a aquella gente que hoy confió en ti y traes ese diezmo al alfolí, estás pecando. ¿Qué parte no hemos entendido? Yo peco el viernes, peco el sábado y el domingo vengo y digo, no, Señor, me arrepiento de todo pecado. Pero ¿qué hiciste el viernes? ¿Qué hiciste el sábado? ¿Te fuiste a revolcar como la puerca al lodo? ¿O te regresaste como el perro a su vómito? Eso no puede ser, amados. Eso no puede ser. Tienes que consagrarte justamente al Señor y dejar de hacer cosas que estén ofendiendo al Señor. Porque para eso fuimos elegidos, para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Versículo siguiente, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas que tenemos que hacer, obedecer y poner atención. ¿Cuánto tiempo tienes que ¿Cuánto tiempo tienes que permanecer sentado en una silla hoy? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Máximo hora y media, vamos a pensar, que a veces hora y media. El pastor se le ocurrió y está dándole hora y media de elemento, ¿no? ¿Cuánto tiempo permaneces en un concierto con tu cantante favorito? ¿De cuánto tiempo es? ¿De 15 minutos? ¿Media hora? ¿De cuánto tiempo es? ¿Sentado o parado? ¿Quieres ir al baño o te esperas? No te quieres perder nada. No, pero te esperas. ¿Por qué? Porque es tu cantante favorito, es tu grupo favorito. Pero aquí no te esperas, aquí te levantas y vas cada rato. Y suena el teléfono. ¿Qué pasa cuando tú estás escuchando algo que te gusta y suena el teléfono acá? Oye, apágalo. Pero aquí no pasa nada. Aquí podemos estar distrayendo a Dios y no pasa nada. Eso no es así, amados. Eso no es así. Dios no se complace solamente con los sacrificios, sino con ser obedientes a Él. Yo pregunto, ¿para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué? Vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Para los que están anotando, punto número 1, fuimos elegidos para ser obedientes. Fuimos elegidos para ser obedientes y sin pecado. Versículo 2, capítulo 1, primera carta de Pedro. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Presciencia, acuérdate que es un atributo donde está justamente la elección y la predestinación. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A ver, vamos a entender este pasaje. Dice, elegidos por quién? Elegidos según la presciencia de Dios. Quiere decir que entonces Dios en su soberanía te eligió a ti. Él no le preguntó al ejército de los ángeles, oye, ¿es importante escoger a Israel? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Vamos a hacer una votación. ¿Eso creen que pasó en el cielo? Dios simplemente determinó elegir y te eligió a ti. Te eligió a ti. Porque es un Dios soberano.
Y nadie de los que estamos aquí, nadie merecía ser elegido. Nadie. Pero a Dios le plació, en su soberanía, en su omnisciencia y en su misericordia, elegirte a ti y a mí. Cuando tú ves esa parte, no te eligió, digo, tal vez muchos en su ego, cuando de repente el CEO o el director de la compañía o una empresa muy importante te escoge entre tantos proveedores o te escoge entre tantos trabajadores y te dice a ti, estás invitado para comer en la casa del presidente de la República, del CEO o del director del hospital o el director de un buffet demasiado prestigioso. ¿Tú fuiste escogido? ¿Cómo te sientes? La verdad, ¿cómo te sientes? Comienzas a llorar y dices berrinche porque a mí yo no quería, ¿sí? Lo presumes. ¿Ya viste de quién es la invitación? Mira. ¿No? ¡Claro! Porque nos gusta, eso sí nos gusta resaltar. Es que el presidente, el CEO de la compañía me invitó a su casa a comer, a cenar. ¿Y cómo vas a ir? Pues de short, chanclas y bermudas. ¿Sí? ¿Así iríamos? ¿Verdad que no? Oye, pues hay que romper el cochinito, hay que comprar corbata, saco, pantalón y zapatos nuevos. ¿Cómo voy a llegar así nada más? Y más si el CEO viste que ahí te encargo, ¿no? Y lo haces. Y no te interesa lo que gastes, aunque sea por una noche. Porque fuiste invitado por el CEO, por el dueño de la empresa, por el director de la compañía. Y ahora que tú fuiste elegido por Dios, lo desprecias. Menosprecias su llamado. Porque ella te hizo un llamado y tú lo menosprecias. Y dentro de este llamado te dijo, séme obediente. Obedéceme. ¿Y qué dices tú? A veces, a ver cómo me encuentro, cuando quiero. Qué fuerte es eso. Qué fuerte es eso. Porque cada uno de los que están aquí sentados, fuimos elegidos por Él para obedecerle. Todos los días de nuestra vida, si es que eres un hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, pues no te preocupes. A los cabritos los voy a dejar a un lado, a las ovejas los dejaré en otro. El trigo será llevado con él, la cizaña será quemada. Entonces tú tendrás que discernir quién eres. Cizaña o trigo, cabrito o oveja, hijo o bastardo. Tú decides en función de lo que tú hoy estás haciendo delante de los ojos de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser ni se deja ser burlado por nadie. No estás menospreciando al CEO de la compañía. No estás despreciando al presidente de la República. Estás despreciando a Dios. Además de tener un Dios soberano, tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Anótalo. Omnisciente significa que todo lo sabe. Todo lo sabe. Toda la sabiduría está en Él. Todo el conocimiento lo tiene Dios. Y Él sabe exactamente el día de hoy quiénes hoy son de Él y quiénes no son de Él. Y yo anhelo que todos los que estamos acá seamos de Él. Todos. Pero ¿eso qué implica? Ser obedientes. Ser obedientes. Ahora, aquí viene la otra parte de la bendición. Ya Dios me eligió. Y Él me dice que me eligió para ser obediente. Y yo digo, yo no puedo. Honestamente, Señor, yo no puedo. Porque todavía hay una naturaleza dentro de mí que me lleva a pecar. Una naturaleza pecaminosa que me lleva a desobedecer. Yo no puedo, Señor, pero sí quiero serlo. Yo sí anhelo ser obediente a ti. Tú tienes el poder de cambiar mi vida. Tú tienes el poder de cambiar mi corazón. Porque tú tienes el poder de poner el querer como el hacer en nuestra vida. Si Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida, entonces yo estoy del otro lado. Porque mis oraciones van a ser enfocadas justamente a, Señor, hazme conforme a tu voluntad. Hazme ser
el instrumento útil en tus manos. Y dice entonces aquí el versículo, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de Él. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es un instrumento, o es un elemento, o es el instrumento de Dios mismo que santifica. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para santificarme, para apartarme para Él? ¿Qué usa el Espíritu Santo? Su palabra, la palabra. Y decíamos en la mañana, si yo quiero realmente estar vinculado a Cristo, estar alineado a Cristo, estar conectado con Cristo, ¿cómo entiendo esa parte? Porque dice ahí, en el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿En qué momento yo me separo de Cristo? Porque mucha gente piensa que con estar pensando en Cristo, ya estoy con Cristo. Es que todos los días yo oro, pastor, y eso me da la línea directa con Él. No, no es suficiente el orar. Tú tienes que esperar que Él también te hable y te conteste y te responda tus peticiones que estás haciéndole. ¿Cómo demostramos que estamos unidos a Cristo? Porque si Él dice que separados de Él nada podéis hacer, yo quiero no separarme de Cristo. ¿Cómo logro yo entonces estar unido a Él? Y Él habla de una metáfora preciosa. Yo soy la vid verdadera y tú eres el pámpano. Yo soy el árbol y tú la rama. ¿Qué nos dice esa metáfora? Que el árbol y la rama tienen que estar juntos, unidos. Esa rama necesita del árbol. El árbol no necesita de la rama. La rama se puede secar, se puede caer y el árbol sigue firme. Nadie de aquí es indispensable. Solamente Cristo. Amén. Yo me tengo que asegurar que yo, rama, que aunque vengan vientos, tormentas, esté siempre unido al árbol. Pero ¿cómo lo hago? Pastor, dígame cómo lo hago. Ya entendí que tengo que estar unido a Cristo, pero ¿cómo? Muy fácil. Versículo 3 del capítulo 15 de Juan. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo puedo estar unido a Cristo? Por la palabra. Por eso nadie puede dejar de estar leyendo, meditando la palabra de día ni de noche. Es lo que dice justamente la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien? Porque vean, ese versículo, ese pasaje tan precioso de Josué 1:8, también es a la inversa. O sea, tiene que entenderse a la inversa. Si ese pasaje me dice que en todo me irá bien y todo lo que yo haga prosperará, esa es la promesa de ese pasaje, ¿cuál sería lo inverso? ¿Cuál es lo inverso? Que si este libro de la ley no está siempre en mi boca, no está siempre escuchándolo, no estoy en contacto con él, entonces no me va a ir bien. Ni nada que lo que yo estoy haciendo va a prosperar. Entonces tú volteas a ver a cristianos que están en carencia, bajo carencia, en derrota, bajo derrota, fracaso, bajo fracaso. Cuando Dios te dice, tú tienes que ser una persona que estés de victoria en victoria. Porque yo te puse por cabeza, no por cola. Yo te puse sobre, no debajo. ¿Por qué sigues comiendo de las brunas cuando Dios te tiene ya a tu lugar justamente en su mesa? ¿Por qué? ¿Por qué sigues mendigando? Amor, dinero. ¿Por qué? Si Dios tiene todo para ti. O sea, pregúntate por un momento. ¿Cuándo tu hijo, cuando estaba pequeño, se postró delante de ti para que le dieras de comer?
¿Cuándo tu hijo le dio pulmonía porque no quisiste vestirlo? ¿Cuándo tu hijo tuvo que ir al hospital porque realmente estaba con una falta de alimento, desnutrido? ¿Cuándo faltó eso? ¿Cuándo pasó eso? Yo creo que tú hacías todo porque tu hijo estuviera bien. Y buscabas la mejor leche, buscabas el mejor hospital, buscabas al mejor doctor, buscabas el mejor medicamento. No el genérico, el mejor medicamento. Porque tú querías una respuesta inmediata a la enfermedad de tu hijo porque lo amas. Y el amor entonces es la fuerza externa o la fuerza interna que está dentro del Padre para que entonces accione justamente eso, el proveer las cosas para el Hijo. Sube de nivel. Yo tengo un Padre justamente así que se está esmerando. Él sabe lo que yo tengo necesidad y Dios me lo provee. Y muchas veces me provee cosas que yo ni siquiera le he pedido. Pero ¿cuál es el secreto? Fidelidad, obediencia, mansedumbre, humildad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás pasando tu vida? Hoy demanda a Dios que de manera personal seamos obedientes. Seamos obedientes. Con la ayuda de Él, Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, en pocas palabras, Dios te va a ayudar a ser obediente. Tan solo sé el barro en las manos del alfarero. Déjate enseñar, déjate corregir, déjate instruir. Ten un corazón manso y humilde, nada más. Dios pide eso. Humildad y mansedumbre. Y Dios hará el resto. Y Dios hará el resto. Amén. Ahora bien, está hablando Dios respecto a una obediencia personal. Pero también Dios demanda una obediencia colectiva o de iglesia. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Obediencia es también como iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Cuando él escribió esta carta estaba en la cárcel. Esta carta es una de las cartas de la prisión, son llamadas cartas de la prisión porque él las escribió justamente cuando estaba preso. Y es obvio que él decía, no solamente fueron obedientes cuando yo estuve con ustedes, ahora más en mi ausencia. Estoy aquí encerrado, yo no sé de ustedes porque yo no estoy con ustedes, pero he escuchado que en mi ausencia son igual o más de obedientes. Bájalo de nivel, como papá, ¿qué te gustaría cuando tus hijos se van a la escuela y no están cerca de tus ojos? ¿O están cerca de tu cuidado? Ahí pierdes completamente el control y todo lo dejas en las manos del maestro. Si es que el maestro tiene carga por sus alumnos. Pero cuando este hijo crece y entró a la universidad, ya no hay que los maestros se hagan cargo de los alumnos. ¿Sabes? Cada quien debe ser responsable de sus decisiones. Y ahí tienes que dejar que Dios sobre para decir, Señor, está en tus manos. Yo no puedo estar ahí. Yo no debo de estar ahí, pero sé que tú estás ahí. Entonces, qué hermoso es cuando el papá está tranquilo porque conoce a su hijo y sabe los límites de sus hijos. No se preocupan. Hay de aquellos papás que están justamente en eso.
preocupados porque su hijo no tiene límites. Y estoy hablando no del mundo, estoy hablando de la gente que conoce la palabra. Si dejo a mi hijo en casa solo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando dejo a mi hijo solo? Y tengo que salir fuera un par de días. ¿Qué? Me ha llegado borracho, de repente le gusta la pornografía, de repente anda con cuanto joven malo, y tengo que dejarlo en la casa solo. ¿Cómo te vas? Orando, deseando que no cometa ninguna locura, porque conoces que ese hijo todavía no se ha consagrado a la obediencia a Dios. ¿Y cómo es tu fin de semana? ¿Tranquilo, padre? ¿Agradable o distraído? El 50%, más de dije mucho, ¿verdad? El 30% es en tu convivio y el 70% pensando qué estará haciendo mi hijo. Y no disfrutas ni este lugar por estar pensando en el otro. ¿Qué mejor es cuando el hijo te ha demostrado obediencia, respeto, fidelidad? Y la casa está para ti. Tú sabes cómo comportarte en ella. Eso realmente es bendición, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Ven la gran diferencia? Y Pablo dice, yo estoy aquí preso, pero he escuchado a ustedes, iglesia de Filipos, he escuchado de cómo hoy es su comportamiento, aún en mi ausencia, siguen siendo ¿qué? Obedientes en todo. Entonces quiere decir que Pablo testifica de esa iglesia. Y creo que es importante que el pastor testifique de la obediencia de la iglesia. Aquí ya comenzamos el servicio, aquí ya se comienza el servicio. Hay dos servicios, para los que no saben hay dos servicios, uno es a las 9 y otro es a las 11. No 9:05, 9:10, 11:30, 11:20, no, es a las 11:09. ¿Por qué no estamos llegando temprano? ¿Por qué no estamos siendo obedientes a la puntualidad? Porque la impuntualidad también es pecado. Me estoy cuidando de otros pecados, más vistos, pero de la puntualidad no es importante, no, la puntualidad también es importante para Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Cuando tú vienes hoy al culto, al servicio, a la congre, a tu iglesia, ¿vienes armado o no? ¿O deberías venir armado o no? La instrucción de Dios ha sido, no traigan teléfono, porque no sé si realmente en su teléfono están viendo la Biblia o están viendo el chat. Y es un distractor para el predicador. ¿Qué estará viendo en ese teléfono? Y estoy acá y el diablo está diciendo, no te están pelando, no te están haciendo caso, creo que tu mensaje no fue el bueno, no fue el power, no fue el de fuerza. Y el diablo está metiendo muchos dardos de fuego y te distrae. Si yo tengo que venir al culto, sé el horario que tengo que estar ahí. La alabanza no es un colchón. La alabanza me prepara mi corazón para recibir la palabra. Si yo salgo de mi casa, salgo desayunado si pude, salgo bañado si pude, y si tuve que ir a hacer mis necesidades, lo hago antes de llegar a la iglesia para que no me esté levantando justamente, al menos que tenga un tema fisiológico. Entonces le pido al hermano que está ahí, ¿me puedes dejar cerca donde no pueda distraer al pastor porque tengo un problema fisiológico? Y si tienes un problema que de repente algo te cayó mal el día anterior, pues no vengas mejor para que no tengas que estar levantando cada rato al baño y sea un distractor que el diablo esté usando justamente para no ponerle atención a Dios. ¿Cuál es el engaño del diablo? Con que Dios dijo que le ibas a poner atención. De mi cuenta corre que hoy no pones atención. Y empieza a hablar el diablo. Y empieza el teléfono a sonar. Y lo tienes en mute. Y no sé por qué te levantas a contestar el teléfono cuando Dios te está hablando a ti. Dios no te habla por teléfono, te está hablando de manera personal y vivencial a ti. Hay que falta discernimiento, falta madurez. Esa es madurez. Quiero que lo hagas frente al ciego o a tu mejor cliente que tienes en tu empresa, que sabes que es meticuloso, y dile, ahorita vengo, voy al baño.
A ver cómo te va. Por supuesto que no lo harías, porque es tu cliente, de él comes, es tu empresa, te dejas sin trabajo, te dejas chamba, sin carro, sin vales de gasolina, sin vales de despensa. No, eso no lo quieres perder. Pero que Dios espere. No me interesa lo que Dios pueda pensar. A eso estamos llegando, iglesia. Y eso es altamente peligroso. Porque si la iglesia, que es demandada a ser luz y sal para detener al pecado, imagínense entonces, si el pecado ya entró acá, dejamos de ser sal y dejamos de ser luz. Piénsalo. Piénsalo si eso es lo que se merece Dios o lo que se merece Cristo en la cruz. Piénsalo. Y como decía Pablo, tal vez por amarlos más voy a ser amado menos. A mí la verdad no me interesa lo que puedan hacer conmigo. Soy un ser humano como ustedes. Pero a Dios, tengan cuidado. Tengamos cuidado, es Dios. Es nuestro Creador. Es nuestro Padre Celestial. Es el que tú decidiste creerle y seguirle todos los días de tu vida. Y qué hermoso pues leer estas palabras. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Si ya lograste obedecer a Dios, ocúpate en la salvación. ¿A qué se refiere? Ocúpate en tu santificación. Sigue creciendo en humildad, sigue creciendo en el conocimiento del Señor, sigue creciendo como esposo, sigue creciendo como padre, sigue creciendo como hijo. Tenemos mucho que hacer. Ocúpate en tu salvación. ¿Por qué con temor y temblor? Porque tú y yo vamos a dar cuentas cuando estemos justamente ante el tribunal de Cristo. Para que podamos recibir esas coronas o no recibirlas en función de lo que tú hiciste justamente aquí en la tierra. ¿De qué eran obedientes la iglesia de Filipos? ¿De qué eran obedientes? Mateo, capítulo 28, versículo 20 está la respuesta. ¿De qué eran obedientes la iglesia de Filipos? Y que Pablo fue testigo de eso. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y ahí dice la respuesta, enseñándoles. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que estaban enseñando. De eso eran obedientes la iglesia de Filipos. Agua de vida tiene que ser obediente de todas las cosas que Jesús ha hecho. Y tú domingo que vienes acá, te dice, sé obediente como yo fui obediente. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre como tú y como yo, se humilló a sí mismo como tú y como yo, haciéndose obediente hasta la muerte como tú y como yo. Y solamente dice, y muerte de cruz. Eso solamente fue Cristo. Y si Cristo fue obediente hasta la muerte, sus discípulos somos hoy obedientes. Esa es la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles? Las que Cristo ya estableció aquí en su palabra. ¿Qué necesitamos, iglesia? Conocer a Cristo. ¿Qué necesito? Conocerlo a través de la Biblia. ¿Qué necesito? Tiempo, esfuerzo, decisión. Pero sobre todo, ¿saben qué es lo que necesitamos? ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando tu hijo, cuando estaba pequeñito, le faltó algo? Nada. ¿Por qué no le faltó nada? Porque el amor que tú le tienes a tu hijo te accionaba. ¿Cierto?
O sea, si tu hijo se enferma el día de hoy, no dices, bueno, mañana en la quincena te llevo al doctor. Ahora que yo tenga el aguinaldo te voy a llevar al doctor. ¿Así dices? ¡No, hombre! Ya agarraste el pañal, el carro y vamos. Y si no eres carro, te vas corriendo. Y si no agarras un Didi o lo que sea. Pero haces todo posible porque tu hijo tenga una atención médica, porque lo amas. Entonces no solamente voy a leer la palabra, voy a meditar en ella, voy a congregarme. Tengo que asegurarme que estoy amando a Dios más que ayer, más que el mes pasado y más que el año pasado. Si no está creciendo el amor hacia Dios, entonces no va a pasar nada en ti. Nadie tiene que recordarte, oye, tu hijo está grave, ¿qué hay que hacer? No sé, como que se te ocurre, a ver, dime, escucho. No. ¿Qué te dice tu discernimiento? Oye, necesita un doctor, está careciendo de salud, busca un hospital. Oye, el más cercano, hijo, es privado. ¿Qué dices? No, pues ya se murió mi hijo, que se muera. ¿Así lo pensamos? Es que el medicamento, no, ni decirlo, no, pues ni modo, mijito, pues te vas a morir porque no tengo para el medicamento. ¿Así? ¿Verdad que no? Lo que fuera, lo que cueste y el tiempo que sea, porque lo amas. Sube entonces el nivel. Tenemos que amar a Dios como Él demanda ser amado. Y entonces todo vendrá por consecuencia. No habrá alguien que te despierte, no habrá alguien que te recuerde. El Espíritu Santo va a estar ahí junto contigo. Vamos a leer. Hoy te quiero enseñar esto. Vamos a caminar juntos. Hoy quiero escucharte. Hoy te veo desanimado, déjate fortalezco. Hoy te veo como que estás triste, déjame te consuelo. Es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. A través de la palabra. No hay otra forma. No hay otra receta. Tiene que ser a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Es lo que necesitamos. Amén. Por último, ya dijimos que la obediencia es personal y también es como iglesia. Y es muy importante la obediencia en la iglesia. Si Dios dije, a ver, si abrió puertas de oración, vamos a las oraciones. Vamos a las oraciones. Presta tu casa para que la iglesia ore en tu casa. Es bendición para ti. De verdad, es oración para ti. Cada vez que tú dices, yo quiero que sea mi casa de oración, es una vez al mes. Son 12 casas al año. Ponte de acuerdo con el ministerio de oración. Y yo quiero ofrecer mi casa para oración. Quiero ser obediente a Dios. Quiero abrir la casa del Señor, a mi iglesia. Porque solamente vienen a orar. No es preparar cena, que los sándwiches. Eso no es. Yo pido que sea simplemente oración. Alabanza, si es que va a alabanza, y se acaba el tema. Un abracito, Dios bendiga tu vida, gracias, vámonos. Para que no sea una carga. Y así quiero que se haga. Porque ahora te voy a decir, ¿qué van a hacer de cenar? No. Y ahora le das más importancia a la cena que a la oración. Ya alguna vez a esta iglesia le pasó los miércoles. Se empezó a llenar grandemente esta iglesia los miércoles porque había taquitos, tortas, sopes, garnachas y nombre. Y cuando se quitó eso, ¿y dónde estaban los que venían ahora? Pues no, venían ¿por qué? Para llenar vientre. Así es lo que dijo Jesús, tú me sigues porque tú ayer llenaste el vientre, no porque me quieres seguir. Entonces la obediencia es personal y es como iglesia. Ahora Dios demanda, la tercera parte de la predicación, la última parte de la predicación es que Dios demanda una obediencia, específicamente de la oveja hacia el pastor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así, Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Bueno, aquí quiero tal vez un poco aclarar el tema. La autoridad en este lugar, en esta iglesia, no es el pastor. La autoridad en esta iglesia es Cristo. Porque la cabeza de este lugar, que es la iglesia, es Cristo. El pastor ejerce autoridad a través de la palabra aplicada. Dios respalda no al pastor. Dios respalda la palabra que hoy obedece y predica el pastor. Amén. Eso es importante. Ustedes me han de obedecer, obedecen a través de la palabra dicha por el pastor. Honran a su pastor en función de lo que dice la palabra que tienes que honrar. Si tú me acompañas, ponle aquí una marca a Hebreos, y si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, acuérdate que tiene varias definiciones la palabra pastor en la Biblia. En este caso, aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice los ancianos. La palabra griega es presbiterio, pastor. Hay pastores que se dedican a la predicación, hay pastores que se dedican a la administración. No todo pastor está dado para que predique, sino también que pueda él ser apoyo para el pastor maestro para administrar la iglesia. Luego entonces aquí dice, los ancianos, el presbiterio, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor porque finalmente el pastor, generalmente los pastores son personas de edad. También tienen cierta edad ya predicando la palabra, y también dentro de predicar la palabra está enseñar la palabra. Y por todo eso es darles el doble honor, porque dice los ancianos que gobiernan bien. Aquí entra el discernimiento de la iglesia. ¿Cómo está hoy gobernando el pastor en la iglesia? Porque este mismo pasaje lo dice en Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces nosotros estamos a la luz o estamos en el ojo del huracán a través de ustedes. Ustedes se dan cuenta cómo está el pastor. No solamente cuando está aquí en el púlpito, aquí es muy fácil, puede predicar la palabra y exhortar y reprender y decir que hay que hacer las cosas. Aquí lo más interesante es que cuando el pastor baja del púlpito, siga hablando con congruencia, que sus dichos también sean hechos. Amén. Y por eso ustedes tienen que estar orando justamente por ello. Entonces aquí dice en Timoteo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay que honrar al pastor en función de lo que dice justamente la palabra. Ustedes honran al pastor porque lo dice Dios. Entonces dice que obedecer a vuestros pastores. Aquí quiero dar una enseñanza. Ha habido personas, no sé si sean ovejas o no, porque a veces uno como pastor, dentro de las características de la oveja de Cristo, tienen que tener discernimiento, tienen que crecer en discernimiento. Yo no soy Israel, soy el pastor Israel. Cuando una persona comienza a hablarte por el nombre de Israel, no va a crecer. Y nunca va a crecer. Tengo mucho tiempo caminando con el Señor. Pero algo sucede que cuando hay se rompe ese límite de respeto, la oveja no crece. Entonces mi consejo es, busca una persona que te incite, que tú la ves como autoridad y que la ves como una autoridad que es de tu vida. Cuando tú llegas a la escuela de tu hijo, no le dices, a ver Alejandro, ¿cómo está mi hijo? ¿Así le dices? Si le dices así, creo que estás rebasando una línea de respeto. Maestro, ¿cómo ve a mi hijo?
si es el ginecólogo de tu esposa, a ver, Alberto, ¿cómo checaste a mi esposa? ¿Qué es mejor? Doctor, ¿cómo ve a mi esposa? Es una línea de respeto. Viene el amigo de tu hijo y te dice, él es mi papá Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Tal vez para algunos digan, no tengo tema en eso. Lo que yo sí te puedo decir que la gente que no permite justamente esa línea de respeto, termina no respetando nada. Porque no tenemos a veces ese punto. A veces hablar de tú, cuando alguien dice, háblame de tú, híjole, riesgoso. Yo lo cometí en algún tiempo en mi vida. Y mi esposa me decía, no lo permitas. ¿Pero por qué no? Está bien. No es cierto. No es cierto. Con creces me costó entender que justamente no es así. Porque a veces nos perdemos en esa línea. Entonces, primeramente es el respeto. Asegúrate que la persona que tú consideras tu pastor sea de respeto para ti y que le rindas cuentas de tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si no te inspira a rendirle cuentas a tu pastor, o no hay un discernimiento, o simplemente no lo ves con tu pastor, entonces mejor cámbiate de iglesia. Y busca una iglesia donde tú veas que el pastor realmente es mi autoridad, para yo rendirle cuentas a mi pastor. Hay mucha gente que de verdad no rinde cuentas y hace su santa voluntad. Y yo digo, cuidado, yo no me meto en tu trabajo. Tú vas a tomar decisiones en tu propio trabajo y tú vas a llevar tu trabajo como tú quieras. Tú vas a contratar al personal que tú quieras y la forma que tú te lleves en tu trabajo es tu responsabilidad, pero en una iglesia es completamente distinto. Tú tienes que rendirle cuentas al pastor, porque es la iglesia del Señor. Es bien importante eso, amados. Estamos como perdiendo el piso de dónde nos encontramos y quiénes somos. Y a mí me quedó claro cuando dijo Jesús, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuál es tu reino? ¿En qué reino tú habitas? ¿En qué reino tú moras? Solamente hay dos reinos. De acuerdo a la Biblia, solamente hay dos reinos. No hay tres, no hay cuatro, solamente hay dos reinos. ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz? Y si tú accediste al reino del cielo o al reino de Dios, tienes que rendir cuentas a Dios. Mucha gente se pierde en esa parte. Es que me tengo que confesar con el pastor. No, con el pastor no te confiesas delante de Dios. Confesaos nuestros pecados delante de Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué de repente escucho, pastor, que van a confesar? No, van a platicar, va a haber una consejería y en esa consejería esperan que Dios hable a través del pastor sobre lo que está pasando la oveja. Es diferente. El consejo tiene que venir de parte de Dios, no del hombre. Y tú al decir que estás en pecado, te sientes avergonzado. Qué bueno que te sientes avergonzado al contar tu pecado y el pastor tendrá que estar orando por tus pecados o por tu pecado. No para estarte juzgando, criticando. ¿Estamos entendiendo? Y aquí dice entonces, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Confía en el instrumento que Dios puso en tu vida. Confía, sujétate. Yo lo he dicho para que quede más claro. Si tú te subes a un lugar, a un camión y se arranca el camión, ¿qué haces? Te sujetas, ¿no? ¿Por qué? Porque no te estás permitiendo caerte, te sujetas, te sientes seguro, firme. Confía que el instrumento que Dios puso en tu vida es alguien que te va a incitar a tener seguridad en el Señor, firmeza en el Señor, que tú le creas al Señor. Amén. Es eso, amados. Ayer fue el congreso de servidores y fue de bendición. ¿Por qué fue de bendición? Porque todos estamos en el mismo sentir, todos. Y lo más interesante, nos acompañaron familias que no están como servidores. Porque algunos de ellos son servidores. Hay servidores que tienen hijos pequeños y tenían que ir al grupo de este congreso. Pero cuando vemos cómo los pequeñitos comienzan a imitar
a los adultos, es sorprendente, es grandioso. Es justamente lo que quiere Dios. La comunidad cristiana tiene que ser ejemplo de los demás cristianos. Yo espero que de aquí salgan pastores, salgan maestros de la Biblia, salgan evangelistas de aquí. Que si alguien quiere estar en los tiempos de casarse, busque realmente una oveja de aquí. Para que no estén pensando, es que está en otra iglesia, es otro pastor, ¿quién nos va a casar? ¿Le tiene más bien de Don Picue? No, no es así. No es así. Y de verdad falta discernimiento. Pastor, es que ya quiero que ore por nosotros. Está en otra iglesia, pero no importa, ¿verdad? Que ore por nosotros. ¿Y quién nos va a casar? ¿Y dónde se van a congregar? Caray. No lo había yo pensado. Pues entonces, ¿qué platican? ¿Quién va a hacer su cobertura? ¿Quién va a estar orando por ustedes? ¿2 pastores? Cristo va a decir, a ver, ¿quién va a dar cuenta de ti? A o B. ¿Quién es tu pastor? No me salgas que yo tengo hasta 4 pastores. No, esto no es así. Es como decir, yo tengo 4 papás. Ay, qué padre, ¿no? ¿Y a cuál respetas más? ¿O a qué le amas más? ¿O a con quién pasas más tiempo? No es así. Eso se llama desorden. Desorden. El orden es que Dios puso que Cristo puso un rebaño, puso un pastor justamente para eso, porque no existen ovejas solitarias. No existen. Tienen que estar dentro de un rebaño, a cargo de un pastor. Juan capítulo 10, versículo 16, ahí lo dice. Anótalo para que lo leas. Entonces, si realmente estamos entendiendo que la obediencia no solamente es personal, que la obediencia no solamente es como iglesia, sino que yo también tengo que obedecer al pastor o a mi pastor, hazlo. Aquí no se trata de una obediencia impositiva, sino una obediencia por convicción. Ahí le dice amén. ¿No? O sea, yo no impongo que tú obedezcas al pastor. Es algo entre tú y Dios. Hazlo por convicción. Hazlo porque realmente crees que estás dentro del orden de Dios. Para que el pastor lo haga con alegría, contento, feliz y no quejándose. ¿Quiere un pastor quejoso? Obedezcan a Dios entonces. Amén. Yo espero que Dios haya hablado de su vida y que realmente que el círculo de obediencia siga y que el pecado siga. De verdad lo anhelo, lo oro, lo demando. Demando que esta iglesia, así como tú dirías, a ver, estás en la escuela y eres de la familia Mercado Martínez. ¿Quién es el hijo de la familia de Israel Mercado Martínez? ¿Quién es? Y levantamos las manos. Oiga, Señor, le encargamos que el hijo. No puede ser. Y frente a todos los alumnos, ¿cómo te sientes? Ese es mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿No? Sube de nivel. Estás en agua de vida. ¿De qué iglesia vienes? Para no ir, Porque converte me da más que cuenta que no están enseñando sana doctrina. Si veo que te estás emborrachando, tomas cigarro, te estás acostando con la novia, sigues de drogadicto, sigues peleándote afuera, te sigues agarrando. Espérame, ¿dónde te congregas? En agua de vida, no me invites ahí. Pero si realmente hoy como oveja eres una persona que eres de testimonio, te van a preguntar, oye, ¿dónde te congregas? En agua de vida. Invítame, ¿no? ¿No quieren eso? No me asusten. O están con el pastor incorrecto o estamos en la iglesia incorrecta. Amén. De verdad, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Todo, porque es para Él. Todo lo que tú hagas, todo, comas, bebas, camines,
te ejercites, trabajes, todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Abrácense, cierren sus ojos, abrácense, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre mío, Señor, nuevamente nos recuerdas que hay que ser obedientes. Nuevamente nos recuerdas que somos santos, hemos sido apartados para ti. No podemos llevar doble moral, doble vida. Una vida aquí y una vida fuera de aquí. Señor, enséñanos a ser íntegros, honestos, fieles, comprometidos, perseverantes, constantes en tu caminar. No soy yo, eres tú. Yo necesito menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Haz lo que tengas que hacer, porque esta iglesia, Señor, ha sido escogida, ha sido elegida y ha sido levantada para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Enséñanos, Padre. Danos justamente la sabiduría y el carácter de reflejar a Cristo nuestro Señor. Si tú estás siendo repetitivo en un mandato, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón porque a lo mejor no he sido el instrumento idóneo, útil en tus manos y tal vez no estoy enseñando correctamente a tus ovejas. Pido perdón, Señor, si las ovejas están cayendo en un estado de estarse conformando, o de estar de apatía o de desánimo o de rebeldía. Te pido perdón, Señor. Pero hoy clamo a ti para que hagas de esta iglesia una iglesia que te glorifique. Una iglesia que te exalte, una iglesia que te reconozca como tu único y suficiente Salvador y Señor en sus vidas. Una iglesia que sea, como bien dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Ruego, Señor, porque tú sigas tratando con cada corazón. Que los que ellos están esforzando por ser fieles a ti, les sigas añadiendo más de ti, más de tu poder. Y si hay corazones que han dejado de caminar contigo, que tú acciones esta fe en ellos, que tengas compasión de ellos y que los ayudes nuevamente a regresar al camino correcto. Y si hay incrédulos entre nosotros, Señor, te pido que derrames esa fe en ellos y que pongan y aprendan a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Padre mío, estamos aquí. Somos tuyos, hemos sido comprados por precio de sangre, te pertenecemos. Somos de tu reino. Haz tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias, Señor, porque nos elegiste. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque hoy nos estás enseñando una vida completamente distinta a la que veníamos caminando. Has abierto nuestros ojos, has quitado vendas. Y hoy podemos ver claramente lo que es un matrimonio, lo que es una familia, lo que es el orden, lo que es el respeto, lo que es la santidad, lo que es la pureza. Te damos tantas gracias, mi Dios, por el cuidado que tienes en esta tu iglesia, agua de vida. Ruego que tú sigas derramando gracia, que sigas derramando de tu poder, de tu misericordia, y que se cumpla el propósito por el cual has levantado este lugar. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.